Hola amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el nuevo altavoz de la marca Harman Kardon, el modelo Onyx Studio 9. Su precio es de $160 americanos y en el interior de la caja únicamente trae esta guía de inicio rápido, esa tarjeta de seguridad y garantía y el cable de alimentación. Ahora ya te muestro lo que es el altavoz por la parte de enfrente. Podemos observar que sigue siendo muy parecido a la versión anterior. Por la parte de enfrente sigue manejando el logo de Harman Kardon, lo cual hace que se vea bastante bien. Podemos observar que el círculo de aluminio hace que se aprecie como un altavoz bastante premium. Podemos girarlo y se darán cuenta por un costado que ahora es prácticamente muy delgado, con la figura de una lenteja prácticamente, pero ahora nos damos cuenta que en la parte de aquí de arriba tiene las siguientes funciones. Podemos observar aquí que tiene el botón de power. Voy a encenderlo. Ahí escuchamos el encendido típico de Harman Kardon con un sonido de un grave muy profundo. Tenemos el botón de Bluetooth. Este botón se mantiene 5 segundos presionado si tienes dos altavoces del mismo modelo para que entren en un modo estéreo, pero solamente uno de ellos debe estar conectado al dispositivo para poderlos utilizar en modo estéreo. Posteriormente tenemos la tecla de disminuir volumen, tenemos la leyenda de Onyx Studio 9 y por el otro costado tenemos la tecla para aumentar el volumen. Play, pausa, también sirve para adelantar y atrasar melodías. Con 2 clics adelanta y con 3 clics atrasa. Y Harman no se quiere quedar atrás, integrando el nuevo botón de AuroCAD. Este nos sirve para conectar varios altavoces, incluso altavoces compatibles con esta nueva tecnología, mismo que también tiene la marca JBL. Ya hice la prueba y sí se conectan ambos por medio de AuroCAD. Este altavoz por la parte de enfrente tiene un woofer de 120 milímetros, tiene un radiador pasivo y tiene 3 tweeters de 20 milímetros cada uno de ellos. Aquí se los muestro en esta fotografía para que se den una idea de cómo vienen. Eso quiere decir, amigos, que ahora este altavoz, al tener 3 tweeters por la parte de enfrente, uno está mirando hacia ti y los de los costados están con ciertos grados hacia la izquierda y hacia la derecha para tener un sonido más amplio y darte un sonido más rico en detalles. Este altavoz maneja una potencia con energía eléctrica de 50 watts RMS, maneja un rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz con una señal de ruido de 80 decibeles. Recuerden que esos altavoces, amigos, con energía eléctrica suenan bastante potentes. Ahora por la parte de atrás podemos observar que la agarradera prácticamente es introduciendo los dedos de esta manera. Aquí podemos darnos cuenta que tiene la entrada para transportar el altavoz. El altavoz tiene un peso de 3 kilos 36 gramos aproximadamente, no es tan pesado, como les comento, es algo delgado. Aquí podemos también darnos cuenta cómo es la base para hacer firme el altavoz de esta manera. Y también tenemos aquí en la parte de atrás, tenemos una entrada auxiliar que se agradece bastante, ya que puedes utilizarlo para conectar tu computadora. Tenemos una entrada para recargar la batería interna. Esa batería se carga aproximadamente en 4 horas. Y también tiene una salida para recargar la batería interna de tu dispositivo. Este altavoz te puede dar hasta 8 horas de autonomía, pero todo eso dependerá del tipo de música y el volumen que estés utilizando. Aquí podemos también darnos cuenta que está en servicio este altavoz. Bueno amigos, ahora también el Onyx Studio 9 cuenta con su aplicación de Harman Kardon One. Eso es bastante importante, ya que se estaban quedando muy obsoletos los Onyx. Tenemos aquí la función de AuroCAD, lo presionamos y aquí nos aparecen los altavoces con los que nos hemos conectado. Yo efectué la prueba, hay que presionar el AuroCAD en los altavoces JBL y también en el Onyx, y aquí nos aparecen disponibles los altavoces que se pueden unir a la fiesta. Esos irán apareciendo posteriormente aquí arriba, aquí ya lo acaban de ver ustedes, ya están vinculados los dos y así sucesivamente con más altavoces. Entramos directamente en lo que es la aplicación. Tiene también el sonido Signature como todos los altavoces de JBL, tiene unos ya preestablecidos y también tiene una versión para configurar a tu gusto de 7 bandas gráficas, que eso le da bastante riqueza al audio, un sonido más nítido, un sonido más grave. O si ninguno de los anteriores te gusta, puedes aquí seleccionar uno de ellos para que sea una ecualización a tu gusto. También el manual dice que en el modo Signature también tiene inteligencia y se adapta el sonido
al tipo de música y en el ambiente en el que te encuentres. Posteriormente aquí tienes para hacer un sonido estéreo de 2 altavoces, en este caso no lo tenemos. Nos vamos a una pequeña prueba de sonido y al final las conclusiones de este video. Disfruta del sonido binaural. Why you always trying so hard to make me surrender? Why you always in my face? Do you really think it's so bad? 'Cause I've been getting quiet, I'm so down. Too much until it's done. And there's nobody. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. See the fire in your cold eyes, breaking free from the long night. Hold me close till the sunrise. Everything is gonna be alright. See the flame in your cold eyes, breaking free from the long night. Hold me close till the sunrise. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Bueno amigos, he terminado la prueba de sonido, espero que se aprecie bastante bien. Harman Kardon siempre se ha reconocido por tener unos graves muy profundos y unos agudos bastante detallados. Ahora que cuenta con sus 3 tweeters, tiene un sonido más amplio y una claridad más potente, cosa que les ha faltado a los altavoces anteriores. Ahora Harman Kardon no quiere quedarse atrás y acaba de integrar su aplicación, como ya lo vimos. Si eres una persona que quiere un altavoz de calidad, que lo quiere para tener en la sala, en un área donde se vea bastante elegante, el Onyx Studio es el adecuado, ya que estos altavoces para llevarlos al exterior definitivamente yo no los recomiendo, ya que la batería les dura bastante poco. Si te gusta este video, no olvides de compartirlo, dejar tu like y gracias por ver este video.